al Señor. Oremos por Salvador, por su mujer Lidia, por su hijo, por el ministerio que el Señor les entregó. Amén. Pienso que los niños se lo pasaron bien, salvo alguno que está enojado conmigo porque no le dejé subirse en el coche. Pero los demás, bueno, me toleran. Oramos, vamos a orar. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, y queremos pedirte por la exposición de tu palabra, sabiendo que está así. Amén. Que hace aquello para lo que es enviado y que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, Señor, que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada, Señor, sin impedimento. Que tú alejes de nosotros, Señor, toda distracción. Y Padre, Señor, pedimos también en esta hora por todo lugar donde estén predicando tu palabra, que tú respaldes a tus siervos y a tus siervas con tu bendición. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia aquí presente dice, amén y amén. Bueno, los martes tenemos el estudio del ABC, muy sencillo porque la idea es darlo para que luego se le dé a otras personas, ¿verdad? A la gente que pueda venir nueva, que le falten los rudimentos del Evangelio, entender un poquito en qué creemos y por qué, y un poco también entender el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, ¿no? Entonces es algo relativamente sencillo. Los jueves tenemos la oración y el domingo el culto de comunión, la iglesia. Pero el martes yo adelanté algo. Yo dije en este sentido que es culpa mía, quizá porque no tengo esa mente tan estructurada, pero llevamos años con la iglesia abierta. Hay gente que lleva años viniendo a la iglesia. Hay personas que llevan muchos años en el Señor, muchos cultos, mucho conocimiento bíblico. Algunos incluso han hecho INSTE, gloria al Señor. Se han preparado, se han formado. Pero yo el jueves me aventuraba y le preguntaba a la iglesia algo que le estaba dando vueltas, los que estaban, el martes, perdón, y les pregunté, ¿alguno podría decirme cuál es la visión de la iglesia de Malgrá? Yo no estoy hablando de la iglesia de los que están al lado, no estoy hablando de la iglesia universal o de la iglesia que está en Pernambuco, la iglesia de Malgrá, la visión que tenemos como iglesia de Malgrá. Y entonces se hizo un silencio, como ahora. No hablo de las iglesias que están al lado, cada cual tiene su visión. Entonces, ¿y de quién es la culpa? Pues la culpa es mía, y lo digo honestamente, porque quizá no he sabido explicar la visión. ¿Qué ocurre? El Señor me llamó a pastorear y mi corazón es el de pastor, que es de cuidar almas, de cuidar vidas, de acompañarlas en su crecimiento. Pero cuando Dios tiene un propósito de ser influencia en un lugar, tú tienes que trazar una línea. ¿Hasta dónde quieres llegar? Es como el empresario, ¿verdad? Cualquier empresario que monta su empresa siempre se tiene que adelantar y trazar una línea hasta dónde quiere llegar, hasta dónde quiere crecer, hasta dónde quiere alcanzar. Si confeccionan un producto, ¿a dónde lo quiere hacer llegar? Y nosotros como iglesia necesitamos tener todos, desde el más grande hasta el más chico, entender, bueno, ¿con qué propósito sigue abierta la iglesia? Pues te lo voy a decir, que nos juntemos todos los domingos a tocar las palmas, a cantar, a saludar al hermano, Dios te bendiga, y hasta el domingo que viene. ¿Y qué propósito tiene la iglesia de Malgrá como iglesia de Malgrá? ¿Por qué Dios nos plantó aquí? ¿Por qué Dios nos juntó de distintos pueblos donde residimos y nos congrega hasta este lugar? ¿Por qué razón? Habría que concretar algo más. Podemos decir cosas muy genéricas, no para edificación de los creyentes, no para alabar al Señor juntos, para tener, no sé, la reunión, como dice la palabra, congregacional. Todo eso está muy bien, pero eso es algo genérico de la Iglesia universal. Pero ¿y la Iglesia de Malgrad? ¿Por qué Dios la plantó aquí, no la puso no sé dónde, en Santa Susana, no sé, en otro lugar? ¿Por qué Dios nos puso aquí, en esta iglesia, en esta casa, Betel? ¿Por qué Dios me trae aquí? ¿Qué propósito hay? Entonces, es importante entender qué propósito tenemos para saber a dónde vamos como iglesia. ¿A dónde vamos? ¿A qué queremos alcanzar?
¿Te gustaría que tus vecinos fueran creyentes? ¿Te gustaría que el alcalde del municipio donde vives fuera creyente? ¿Te gustaría que los compañeros de clase de tus hijos fueran creyentes? ¿Te gustaría, esta sí es buena, ¿te gustaría que tu jefe fuera creyente? ¿Te gustaría? Entonces, pues para esto tenemos que trazarnos un objetivo, de tener una visión clara. Pero ¿cuál es la visión como iglesia? ¿Qué es lo que el Señor como iglesia de Malgrán nos encarga a nosotros? No estoy hablando de las iglesias de al lado, que tendrán su encargo, su propio encargo. Pero ¿qué nos encarga a nosotros? A mí como pastor y a vosotros como hermanos, miembros de la congregación. ¿Qué os encarga? ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagamos en este tiempo? ¿Qué propósito tenemos como iglesia? Es más, mira, una de las preguntas que me han dejado a veces atónito, de verdad, con el pie cambiado. Cuando me han venido hermanos que vienen a la iglesia, empiezan a reunirse, muchas cosas no lo saben, o algunos sí, y luego me preguntan, me han preguntado a mí, pastor, ¿yo qué tengo que hacer? Y como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y con qué contamos para alcanzarlo, no? Y me gustaría ir a un pasaje muy conocido de la palabra. Vamos a Mateo, el último capítulo, Mateo 28. Estaremos durante unas semanas hablando acerca de lo mismo, ¿vale? Y al final de todo, del ciclo este de predicaciones, trazaremos una línea, ¿vale? Pero no es algo que trace el pastor solo, sino que como iglesia trazaremos una línea a dónde queremos llegar. ¿Y con qué contamos? Si Dios cuenta contigo o no, si cuenta con tu casa o no, si cuenta con tu tiempo o no, si cuenta con tus dones o no, si estás dispuesto o dispuesta o no, ¿vale? Mateo 28, verso 16 en adelante, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Acuérdate que lo que había ocurrido, Jesús había sufrido el escarnio, la muerte, la crucifixión, ¿verdad? Como un reo de muerte de los peores, fue condenado, murió por todos nosotros, ¿verdad? En expiación por nuestros pecados se entregó a sí mismo. Dice la palabra que al tercer día resucitó. Se presentó a muchos testigos, más de 500, diciendo yo estoy vivo. Y antes de ascender al Padre, se reúne con los discípulos y les dice, fíjate, pero volvemos a leer verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Me llama la atención porque habla de los 11 discípulos, en este caso que se estaba refiriendo a los apóstoles que el Señor llamó y comisionó. Faltaba uno, Judas, ¿verdad? Faltaba uno que la Biblia dice acerca de Judas que él faltó y se fue a donde, ¿no? La Biblia dice, se fue a donde él tuvo que ir. Viene a decir más o menos, ¿no? Como que él se fue a su lugar, él se fue a su destino. Dice, pero los 11 se reúne con ellos y dice, fíjate, al monte donde Jesús les había ordenado. Estaban dolidos, no encontraban al Señor, le echaban de menos, pero eran obedientes. Y dice, les ordena y dice, mira, juntaros allí porque tengo algo que deciros. Es como que el momento antes de partir el Señor, de subir a los cielos, de ascender, dice, espera, el último mensaje. Esto es lo último que os quiero decir. Escuchadme con esto, escuchadme con atención. Es como sus últimas palabras que siempre las recuerdas, ¿verdad? Siempre te acuerdas y te dice, siempre te acuerdas.
Me acuerdo de mi madre, sabéis que falleció este año, y llegué un día de mucho trabajo a mi casa y mi madre y me llamó un hermano mío y me dice, oye, mira, la mamá nos está llamando, me ha llamado a mí, me ha dicho que tú y yo vayamos para allá. Mi madre ya partía, hizo lo mismo con mis hermanos, pues ya la conocíamos, ¿no? Pero quería hablar con nosotros y yo le dije, está bien, yo te voy a recoger sin comer, da igual, te voy a recoger y vamos. Es mi madre. Entonces llegamos allí, me senté con ella y bueno, mi madre lo que nos dijo es, a mí me mira y me dice, cuida de tu hermano. Y mira a mi hermano y dice, cuida de tu hermano. De alguna manera, y luego llamaba a los otros y les decía lo mismo. En otras palabras decía, oye, cuidar los unos de los otros y vigilaros el uno al otro, ¿eh? Que aunque yo no esté, vigilaros. Y de eso siempre te acuerdas. De sus últimas palabras, lo que consideró importante que tenía que decir. ¿Cómo te vas a olvidar? Entonces, de vez en cuando, ¿qué hago? Cojo el teléfono y llamo a mi hermano. Y lo llamo por teléfono. ¿Qué quieres? Digo, no, ¿sabe cómo estás? Y a mí me hacen lo mismo mis hermanos. Estoy liado atendiendo gente, lo otro y tal. Y dime, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? No, a ver cómo estás. No, estoy bien. Las últimas palabras parece que se graban. Y el Señor les dice, os voy a decir algo, ¿no? Lo que os tengo que decir. Dice, y donde os mande, porque allí os lo diré. Y esto me llama la atención. Dice, era una iglesia obediente, pero el verso 17 dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y esto a mí me habla, iglesia, de que a veces no todos tenemos la misma calidad de fe, el mismo tamaño de fe. ¿Sí o no? ¿A ti no te ha pasado a veces? A veces los matrimonios cristianos pasa. Uno tiene más fe que el otro y le dice, mira, vamos a hacer esto y vamos a conseguir lo otro y vamos a tirar por aquí y el Señor nos va. Y el otro está mirando así. O a veces compartes con un hermano alguna cosa y el otro dice, todavía no he llegado a ese nivel de fe, a ese punto de fe. Entonces dice, unos creían y otros dudaban. Pero algunos dicen, ¿y por qué era? Algunos estudiosos de ese pasaje dicen, ¿y por qué era? Porque algunos creían, otros dudaban, si todos le habían visto. E incluso había ciertos niveles de fe. Algunos llegaron más tarde, pero llegaron como Tomás, que decía, mira, yo si no lo veo, que ha resucitado. Y si yo no lo veo con estos ojos, no con los tuyos, ni porque tú me lo digas, si yo no lo veo con esto y pongo mis manos en sus llagas y lo toco y lo miro, yo eso no me lo creo. Y cuando aparece Jesús, atraviesa la puerta y le dice, Tomás, pon tu dedo en la llaga. Es como que el Señor ya le escuchaba. Algunos dudaban. Y a veces Dios puede tener propósitos altos como iglesia. ¿Te acuerdas cuando dice en Isaías? He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré ríos en el desierto. Dice, otra vez. Pero estaba diciendo el Señor, pero no os daréis cuenta, no lo conoceréis. ¿Qué ocurre? Pues esto a mí me sugiere que dentro del pueblo de Dios hay niveles de fe. Hay gente que sí lo ve y ve la nube como la palma de la mano y entiende y discierne que son tiempos que viene bendición. Y hay otros que viven ajenos a esto de espalda diciendo, bueno, y sabes que lo más triste, que a veces Dios envía su lluvia a la iglesia y hay hermanos que se dedican a coger un paraguas y abrirlo. Es como que Dios quiere hacer cosas nuevas y cosas distintas. Y dice, cuando le vieron la adoraron, pero algunos dudaban. Y dice, esto sí me llama la atención, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló. Y eso me llama mucho la atención, porque todos ellos habían visto al Señor resucitado, todos. Todos habían oído los testimonios, todos. Habían escuchado a las mujeres, todos. Había el Señor atravesado la puerta y había puesto la mano en Tomás. Había dos discípulos que iban camino de Maús
Y el Señor se les apareció. Todos, los 500, ellos sabían. ¿Cómo que algunos dudaban? Pues la clave está en el verso 18. Mira, dice, y Jesús se acercó. Hay algunos que piensan que el Señor había resucitado, pero lo veían de lejos. Lo veían de lejos. Y cuando algunos lo vieron de lejos, solo por la manera de andar, ya sabía es Él. Pero había otros que estaban así mirando y diciendo, ¿es Él o no es Él? Hasta que se acercó. Y esto es algo que a nosotros no nos es ajeno. Porque muchas veces nos cuesta ver a Dios o creer al Señor porque está muy lejos. Y hasta que no se acerca, no lo crees. Es como Dios te da promesas, pero está muy lejos. Pero eso está lejos, no, está. Pero cuando se acerca, entonces es como que se activa la fe. Hace más de 30 años llegué a España, yo iba a una iglesia en Barcelona y me encontré un hermano que vive en Pineda ahora, vivía en Barcelona entonces, vive en Pineda. Y antes del culto yo entraba, había una cafetería, tomaba un café y entraba, y luego iba y entraba a la iglesia e iba al culto. Y un día entro allí y me encuentro a ese hermano allí. Y yo pido un café y él estaba sentado aquí y lo miro, hombre, ¿estás aquí? Sí, mira. Y empezamos a hablar y le dije, mira, viene tiempo de avivamiento, viene un tiempo de avivamiento. Estoy hablando hace 30 años. Tiempo de avivamiento para este país. ¿Y sabes qué me dijo él? Me miró así, me dijo, ¿cuánto tiempo llevas? Digo, en el Señor, sí, 4 años, 5, no sé. Y me dice, yo llevo 30 años, llevo desde que me convertí escuchando eso, yo no he visto nada. Algunos dudaban, pero porque está muy lejos. Pero el que vive cerca, el que lo ve de cerca, ese tiene otra perspectiva y tiene otra fe. Y dice, y Jesús se acercó y les habló. Y cuando el Señor te habla y se te acerca y empiezas a verle, dices, Señor, estabas aquí. Ahora entenderás por qué ocurre a veces que vienen las pruebas. Porque tú conoces a Dios de cerca. De otra manera, no lo sientes tan cerca. Pero a veces cuando viene el fuego de la prueba y tú empiezas a buscar al Señor y a clamar a Él, entonces lo ves de cerca. Dios permite esas situaciones para que tu perspectiva cambie. Iglesia, cuanto más lejos de Él, menos fe en el corazón. Y eso es lo que entiendo que tenemos que hacer. Y la iglesia tiene que entender que tiene que vivir cerca de su Señor. ¿Vale? Pero no es esto lo que quería hablaros, ya lo iremos desarrollando en otros días. Dice, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, todo poder. Que no te quede duda en este mundo y en el que viene. En todo lo que tú puedas concebir, en todo lo que existe y en lo que no. Dios es el que gobierna. Me encanta cuando la Biblia dice que el rey Nabucodonosor acaba mal, acaba enfermo, ¿verdad? Tiene ese trastorno y se mete con las bestias. El Señor le da a Daniel una revelación en un sueño y le dice, vete al rey. Era la nación más poderosa de la tierra. El hombre tenía la vida de miles de hombres en sus manos. Tenía todo el lujo, todo el poder, todas las decisiones, todo el centro de poder pasaba por él. Se creía que era el dueño de todas las cosas.
al pueblo de Dios lo tenía subyugado y de repente, como le interesa a los sabios del pueblo de Dios, los escoge y los pone y de repente tiene un sueño y Daniel se lo interpreta y le dice, mira, oh rey, tú tienes todo el poder y todo el dominio y el cetro del poder en tus manos, pero lo que tú has soñado es esto, vas a estar durante 7 años viviendo como un animal. Tu ducha va a ser el rocío de la noche. Vas a comer los hierbajos y te vas a arrastrar y vas a vivir con los animales. Te vas a llenar de pulgas. Así, ¿eh? Y eso, él sufrió seguramente un trastorno psicológico y acabó así. Y dice, pero dice la Biblia, pero Dios permitió eso para que tú algún día entiendas y reconozcas que el cielo gobierna. Entonces, cuando llegas a ese punto y tú dices, el cielo gobierna, es verdad que el cielo gobierna. Entonces, cuando uno se humilla y reconoce a Dios, ¿no? Y les dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que dice, amén. Y aquí viene cuando lo que yo entendía y discernía que el Señor nos quería decir a nosotros como iglesia. ¿Qué propósito tenemos como iglesia de Malgrat? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí un domingo sí y otro también? ¿Por qué venimos a la casa del Señor aquí? ¿Por qué nos congregamos aquí? ¿Qué plan tiene Dios con nosotros? Dice, toda potestad, les dijo a los discípulos, me es dado en el cielo y en la tierra. Tengo todo poder, todo dominio está, ¿verdad? Todos sus enemigos están en el estrado de sus pies. Todas las cosas y el cielo gobierna. Por tanto, dice, ya que esto es así, ya que yo soy el Señor de todas las cosas, y entonces nos manda, Iglesia de Malgrat, por tanto, id. Hay una de nuestras iglesias, la iglesia de Bilbao, se llama Ministerio id. Por tanto, id. Y sabes, el original está en imperativo exactamente igual. Es un mandato. De la misma manera que el Señor te da la orden y te dice, sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. De la misma manera que te da la orden y te dice, amad a vuestros enemigos. De la misma manera que el Señor te dice todas esas cosas, también te dice, por tanto, id. Y todo poder, mira, ¿sabes lo que le costó recuperar el Señor? Lo que el diablo le robó a la humanidad. Por tanto, id. Es como así un mandato y es lo que siempre hemos llamado, los teólogos llaman la gran comisión, ¿no? La gran comisión. Una comisión es un mandato, es un encargo. Entonces, cuando tú dices, mira, van en comisión a no sé dónde, porque tienen un encargo, ¿verdad? Pues la gran comisión, el gran llamado que tenemos, el gran encargo que tenemos de parte de Dios. Pero el que fuera presidente de la Biblia Abierta, profesor de literatura, él decía, en vez de la gran comisión, él decía, es la gran omisión. Y le quitaba la C. La gran omisión. ¿Por qué? Porque es lo que la iglesia tiene que hacer y no hace. Por tanto, id. Dice, id. Y esto en algunas ocasiones se traduce literalmente. Hay gente que ha recibido un llamado y ha dicho, vete a tal lugar, vete a tal otro, y el Señor nos mueve. Pero muchas veces es un cambio de posición. Es un cambio de mentalidad. Si hasta ahora mi vida ha sido así dentro de la iglesia, yo quiero venir a la iglesia porque a veces he hablado con personas, con familias que me han dicho esto, literal, ¿eh? Dice, en esta iglesia me lo han dicho, ¿eh? Me han dicho, mira, yo estaba muy decepcionado en la vida de las iglesias, me pasaron cosas, esto, lo otro y tal en mi país, pero yo sé que es el mejor lugar donde puedo criar a mis hijos, por eso vengo. Ah, para que vayan a la escuela dominical, le enseñen 4 cosas y usted viene por eso. Pero no entiende
que Dios cuenta contigo en esa gran comisión, que tú tienes algo que hacer, iglesia de Malgrat, que el trabajo que tú tienes no es casual. Y te digo una cosa, si no ejecutas el plan perfecto de Dios en tu trabajo, créeme lo que te voy a decir, Dios no tiene ningún problema en quitártelo. Cuando tú tengas alguna cosa que diga, mira esto y tengo que hacer esto, Dios no tiene ningún reparo en decir, no, no. ¿Por qué? Porque el cielo gobierna. Entonces, qué importante es hacer las cosas que Dios nos manda. Es decir, entonces, cambio de posición, de paradigma, decir, oye, yo estoy en la iglesia, pero yo tengo algo que hacer, iglesia de Malgrat, algo tenemos que hacer. Y qué contraste es, como cuando el Señor le decía a sus discípulos, por camino de samaritanos no vayáis, o a tal lugar no vayáis, no os vayáis de Jerusalén hasta, y cuando llega el momento le dice, ahora id, y les da la orden contraria, vayan. ¿A dónde? Escúchame, a cualquier parte del mundo, a cualquier lugar, en otras palabras, a cualquier persona, a cualquier casa, en cualquier lugar donde yo ponga mis pies, allí yo tengo algo que hacer. Dice, ir. Y esto tiene que ver, iglesia, como si el Señor nos mandara a ti y a mí a hacer algo especial, algo que te encarga a ti. Me encanta porque mi madre me encargó algo y me dijo, tienes que hacer esto y hazlo así. Es como si el Señor te encargara algo, iglesia de Malgrat. Por tanto, id. Y lo dice tal cual. Lo dice de manera impersonal, pero lo dice en plural. Ustedes dirían, o vosotros diríais, ustedes vayan. Por tanto, vayan. Dice, id como iglesia. Entonces, como iglesia, nosotros, es como que el Señor te encargara algo, nos encargara algo. Yo tengo que hacer esto y a lo mejor llevo 8, 10 años en la iglesia y hasta hoy yo no lo he hecho. Por tanto, id. ¿Por qué Dios me tiene aquí? Por tanto, id. Y dice, y hacer discípulos. Y esto también me llama mucho la atención, porque es un mandato exactamente igual, hacer discípulos. No dice la palabra en ningún caso, hacer creyentes. Es que creyentes fuera hay muchos, créeme, ¿eh? De verdad. No dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Creyentes tú encuentras. Pero no te está hablando eso, te está hablando, haz discípulos y se lo encarga a ellos, ve y hazlo tú. Y a mí, ¿sabes qué me sugiere? Como, perdona el ejemplo, no, es que no se me viene otro, que como aquel que trabaja con arcilla y con barro y hace figuras, ¿lo habéis visto? Hace esculturas de barro con sus manos y las hace bien. Pues algo así, como que haces una figura con tus manos, la esculpes con tus manos y la haces. Pues sería hacer algo, es como que el Señor te diga, ve y haz tu discípulo. ¿Yo? ¿Cómo voy a hacer discípulos? ¿Y cómo lo vamos a hacer, iglesia? Y algunos estarán ahí sentados diciendo, bueno, eso es tarea del pastor, de los líderes de la iglesia, de la líder de mujeres, esto es de los líderes que hay en la iglesia, que el Oscar con los jóvenes, que ellos hagan discípulos. No, mira, el llamado es universal y es para todos los que estamos aquí. Esta mañana, el domingo que viene y los que vengan después, de ir y hacer discípulos. Tú y yo tenemos que hacerlo. Y dice, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo puedo hacer yo un discípulo? Pues vaya cosa, ¿no? Porque te lo está diciendo a ti. Alguno piensa, no, que el Espíritu Santo haga discípulos. Perdona, te lo está diciendo a ti. Id y vosotros haced discípulos. Y era una palabra directa. ¿Que yo tengo que hacer discípulos? ¿Yo? ¿Y cómo lo hago? ¿Y tú cómo lo haces? Y si el Señor te está diciendo a ti que estás sentado ahí, tú tienes que hacer discípulos. ¿Y yo eso cómo lo hago? ¿Sí o no? Harto difícil. ¿Cómo lo consigo?
¿Y cómo nos pide hacer eso? Pero dice, toda potestad me ha sido dada, todo poder tengo en el cielo y en la tierra. Por tanto, vosotros id y haced discípulos. Y le da un mandato claro así. Y nosotros como iglesia de Malgrat tenemos que recibir ese mandato que fue dado, escrito, inspirado por Dios y que está recogido en su palabra y tomarlo como para mí. Oye, la misión que tú tienes, que por eso Dios te trae aquí, es que tú tienes que hacer discípulos también. Y un discípulo era un alumno que seguía a su maestro, a su mentor. Un discípulo era alguien que era enseñado. Un discípulo era alguien que tenías que hacer que se pareciera a su maestro. Fíjate, ¿eh? El Señor hizo discípulos, los hizo Él. Tomó a hombres de distintos lugares, de distinta condición, de distinta cultura, de distinta carácter, de distinta personalidad, los tomó, con distinto acento los tomó y fue esculpiendo en ellos una forma que se pareciera al propósito de Dios. Y entonces cuando el Señor ya se va, dice, yo me voy, pero ahora vosotros id y haced lo mismo. Y la iglesia de Malgrat está plantada aquí. Y Dios te tiene, porque somos de distintos municipios, de unos 9, 10 municipios cada uno, ¿no? Donde el Señor le ha puesto a vivir. Nosotros tenemos trabajo que hacer. Y allí donde Dios te planta, tú tienes que ir y hacer discípulos. Gente que se parezca al Señor y transmitirles vida, la vida de Dios a ellos, ¿no? Dice, id y haced discípulos. O sea, tienes que hacerlo y encima ponerte. Y eso implica de nuestro trabajo. ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer yo discípulos? Bien, yo pienso que la iglesia está puesta para equipar a los santos. Los ministerios están dados para equipar a los santos. Equipar es preparar para la tarea que Dios nos encomienda. Por eso nos reunimos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es como que el Espíritu Santo, en la medida que somos obedientes a Él, y nosotros nos congregamos y nos vamos edificando como cuerpo santo de Dios y vamos creciendo hasta la estatura de Cristo, Dios te va equipando con dones y con aptitudes y con carismas que el Señor derrama sobre ti para que tú puedas hacer la tarea. Equipar es eso, porque el griego, el verbo que emplea viene a ser ese, equipar. Para eso están los 5 ministerios o los 4, según lo mires, para equipar a los santos. Por eso Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, y la palabra que emplea es para equipar a los santos para la obra del ministerio. Es eso. Entonces venimos a la iglesia, escuchadme, a equiparnos. Cuando yo empecé a trabajar en la industria química, recuerdo que llegué el primer día sin experiencia alguna. Había hecho un año de química en la universidad, pero yo no tenía ni la más remota idea de nada. Yo no sabía que era un reactor, yo no sabía que era una bomba de vacío, yo no sabía lo que era nada. Lo que había estudiado en el laboratorio, en el bachillerato y poca cosa más. Y cuando yo llego allí, lo primero que me hacen firmar un documento conforme la empresa me proporcionaba a mí unos equipos. Claro, manipulábamos productos que eran muy altamente peligrosos, corrosivos. Algunos de ellos que por inhalación provocaban quemaduras internas, en fin, era una serie de cosas. Entonces me dieron unas gafas, me dieron unos guantes, ropa ignífuga, me dieron botas de seguridad, me pusieron un casco. Eso es equipar. Para que yo pudiera trabajar allí en condiciones de seguridad y hacerlo bien. En la iglesia uno viene a equiparse, ¿me escuchas? Por medio de las enseñanzas, por medio de la predicación, por medio del fluir del Espíritu Santo, por medio de entender las cosas que nosotros le buscamos a Él. Tú vas creciendo en el conocimiento de Dios, vas creciendo en la santidad, vas creciendo en la responsabilidad, en el compromiso. Dios va dando dones a los hombres y te va equipando. ¿Para qué?
para que tú mañana puedas ir y hacer discípulos. No es para decir, oye, qué bien me sienta este traje y estas gafas. Y otra cosa más. Cuando Dios te equipa, cuando Dios te va vistiendo es porque tiene ese propósito. Por eso hay gente que lleva tiempo viniendo a la iglesia y tú no te das cuenta. Y a veces uno piensa, es que qué poco he crecido y cuánto me falta. Y parece que no haga nada, pero sin embargo no te das cuenta. Pero el fluir, es como que el Espíritu Santo empieza a descender y va cayendo como esa lluvia fina. Y cuando te das cuenta estás calado. ¿Habéis visto esos días de lluvia fina? ¿Cómo le llaman? En el norte, el chirimiri ese, ¿no? Cuando empieza a caer, a descender esa lluvia que parece una cortina que casi no ves y no te das cuenta, pero cuando llevas un rato a la intemperie, te empapa y te das cuenta que estás mojado. Pues algo así es cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. Muchas veces no lo notas, pero el Espíritu Santo trabaja en ti. Es para valientes eso, es tomar la palabra y ponerla por obra. Y decía, por tanto, id y haced discípulos, dice, a todas las naciones. Y eso me encanta, porque el Señor no pone barreras, ni físicas ni de ningún tipo, de hablarles. Yo recuerdo cuando era un joven y salíamos a entregar folletos aquí fuera. Claro, yo era un jovencillo de la iglesia, iba con los folletos, íbamos dando folletos aquí y allá. Pero claro, ¿cómo era el Dani? Bueno, yo no era indiscriminado, yo no le daba folletos a todo el mundo. Pues lo he de decir. Si a alguno le veía una cara medio rara, digo, yo a este no le doy nada, que a ver lo que me va a decir. Y así era. Y a veces prejuzgamos. ¿Me escucháis? Y Dios te tiene que hablar a veces con circunstancias normales de la vida y decir a toda criatura, a todas las naciones, sin discriminación, a quien tengas por delante, a quien Dios te ponga delante, le hablas. Porque puede necesitar esa palabra de vida. Pero nosotros somos los que hacemos selección y a veces el Espíritu Santo nos tiene que aleccionar a nosotros. Hace muchos años, Samuel no había nacido, nosotros teníamos la costumbre, pero porque era más barato, nos íbamos cada año de vacaciones a Francia. Era bastante más económico, nos íbamos de camping. Hoy eso ya pasó a mejor vida. Yo ya no voy de camping porque yo dormir en el suelo, eso tiene su momento. Dice que todas las cosas debajo del sol tienen su tiempo, ¿no? Yo ya con 50 y tantos años, lo siento, pero esto ya se me ha acabado. Si duermo una noche allí, hay que llamar a 3 o 4 para que me levante. Pero entonces íbamos de camping, íbamos aquí, íbamos allá, en fin. Y recuerdo que llegamos a Montpellier, aparcamos el coche y le digo a ella, vamos a recorrer la ciudad. Y aparco el coche, nos bajamos y justo aparcamos delante de un colmado pequeñito, una tienda así muy, muy pequeña, y cogimos 2 botellas de agua pequeñas, un día de calor en agosto, y digo, vamos a recorrer la ciudad. Y no me acuerdo, yo recuerdo que, no me acuerdo exactamente el valor, pero recuerdo que nos bajamos, la que nos atendía era una chica blanquita, rubita, así francesa ella, así muy, muy mona, muy bien puesta, y entramos y digo, oye, 2 aguas, no recuerdo, 1 euro cada uno, le pagamos y nos fuimos a andar y a recorrer la ciudad. Tuvimos horas caminando aquí, mirando allá, fuimos a la Place de la Comédie, nos montamos en el tranvía, bajamos fuimos al teatro, estuvimos mirando, había un museo allí, estuvimos mirando, recorriendo toda la ciudad y nos llamó la atención, entramos en un museo de arte moderno, contemporáneo, entramos y nos llama la atención porque había unas columnatas muy bonitas y además miro eso y parecía que hubiese el veneciano. Yo no sé cuántos han del estuco ese que hacen los pintores, que le van dando capas y capas y al final lo tocas y es muy liso. Y miraba esas columnas y decía, mira qué cosa más bonita. Y el trabajo que le habrá traído al pintor ponerse aquí. Cuando nos acercamos, ¿sabes qué era? Era jamón serrano cortado, pegado así y le habían puesto con plástico. Digo, el arte contemporáneo para comérselo.
Total, recorrimos toda la ciudad, llegó la tarde, noche y nos íbamos. Y nos vamos, ya llevamos 8 horas reventados y llegamos. Y claro, cuando íbamos a buscar el coche, pasamos delante del colmado otra vez. Veníamos secos, no, lo siguiente. Y recuerdo que nos miramos y decíamos, vamos a comprar otra vez un agua. No, la lengua seca. Y entramos dentro y la dependiente, la francesa, la rubita, no estaba. Estaba un muchacho moreno, las rastas por aquí, la ropa no sé qué, unas barbas. Y cuando entramos, ya entramos con desconfianza. Yo miré así y digo, verás tú. Y compramos el agua. Y cuando vamos allí al mostrador, yo ya me esperaba. Digo, este nos va a meter aquí un sablazo. Yo pensaba, si nos costó €1, a ver lo que me va a pedir este. Y cuando entramos allí le digo, ¿cuánto es? Y no me acuerdo. No sé si me dijo 50 céntimos, 80. La que me robó. Y yo pensando que iba a ser verás tú lo que me va a hacer. A veces quien menos te esperas ese es. Y el Espíritu de Dios lo toca y lo trae. Quien tú menos te piensas, quien tú te dices, esto es imposible, no, ese es. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Entonces, a tiempo y fuera de tiempo. Iglesia, nosotros como iglesia de Malgrat, lo que tenemos que hacer es hacer discípulos que sigan al maestro. Y pienso que es algo que quizá yo no he explicado bien o no he explicado suficientemente bien. Pero creo que en esta etapa tenemos que hacerlo. De ir y hacer discípulos. Y luego dice, bautizándolos. Y esto también me encanta porque el bautismo era un símbolo instituido por el Señor. El Señor mismo se bautizó, pero de cambio y de transformación. Era un acto de fe, pero también, escúchame, era un acto que te introduce en la comunidad, en la iglesia. Es como tu compromiso delante del Señor, decir, oye, yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo formo parte de un pueblo, de una comunidad, dice bautizándole. Y el estado de todo, el final de todo era este. Y luego dice, y enseñarles. Y eso lo habla en distintas etapas, pero es algo que no hemos hecho. Mira, ha habido gente de los municipios de alrededor que han ido visitando en la iglesia en estos últimos 3-4 meses. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Ha habido familias, algunas familias de Pineda, que vienen a la iglesia. Algunos me reía, me hacía gracia, porque cuando salgo a veces por la puerta, una vez que hemos invitado a alguno, me decía, padre, a mí. Y yo, miraba con amor, decía, es que no saben, no conocen nada. Pues de esas personas hay que hacerlas discípulos. Hay personas que vienen de otros municipios, que vienen de que no saben nada. Simplemente encuentran calor humano, les gustan las canciones, se sienten bien. Pero hay que hacer de ellos que sean discípulos. Y te digo una cosa, yo tengo la obligación, pero tú también. Y no es un llamado al pastor, es la iglesia. Y lo creo a pie juntillas. Hay unas 8 o 9 personas que vienen de Pineda, que no son creyentes, pero vienen aquí. Y pensaba, hay veces que vienen, a veces no, a veces el trabajo, a veces las ocupaciones. ¿Y si les llevamos la iglesia allí? Pensaba. ¿Y si un día a la semana,
abrimos una casa donde esto, no hablo de los creyentes que ya son discípulos, sino los que todavía no lo son. Y los podamos juntar y decirle, puedes venir tal día, tal sitio, puedes venir tal... Y hacer de ellos con nuestras manos discípulos. Y en los pueblos de alrededor. Pienso en familias que vienen, que simpatizan, pero que les falta entender, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, que os he mandado a vosotros. Dice, y lo que nosotros tenemos, eso mismo le damos. Es decir, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué oramos? De enseñar los primeros pasos, los rudimentos de la fe para que puedan buscar a Dios y saber que es la fuente de vida. Enseñarles que forman parte de una gran familia. Enseñarles que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Enseñarles que Cristo murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Que Dios es el proveedor de todas las cosas. Enseñarles todo eso. Enseñarles los rudimentos, los primeros pasos de la fe. Para que el día de mañana ellos lo hagan con otros. Y pienso que esa es la clave cuando entendemos, oye, por eso Dios nos ha juntado, por eso Dios nos tiene en malgrado. Yo tengo algo que hacer. Y da igual si has hecho INSTE, si no lo has hecho. Si estás en un ministerio, si no lo estás, si haces esto, si haces lo otro. Yo pienso que es un llamado para toda la iglesia que no podemos dejar de hacer, de enseñar. Mira, ¿sabes? Esto tú lo cuelgas todo, ¿no? ¿Sabéis que hay? El otro día hablaba con un pastor que me llamó mucho la atención algo que me dijo. Porque él vino de otros países y me dijo, mira, sabemos que en España tenéis la costumbre, en nuestros países no, de tomar algo de vino a la hora de comer o cosas así. Y me dice él, ¿sabes? Yo te voy a decir lo que nos explicaron y esto me llamó mucho la atención, me llamó horrores la atención. Me dijo, ¿sabes por qué no bebemos? Porque allí no por nada, no porque la Biblia prohíba, no. Porque nosotros entendemos cuando tú te conviertes que tú estás las 24 horas al servicio del Señor. Que tu casa tiene que estar abierta para los nuevos o que puede haber una necesidad en algún hermano que ha llegado a la iglesia y tú tienes que salir rápido, coger el coche y ir a su casa. No importa si es la 1 de la mañana, no importa si son las 10 o cuando sea. Tú tienes que estar dispuesto al 100% a darte por los demás. Claro, si tú has bebido algo, a veces no estás para poder ir. Y no solo eso, tu casa es el hospital para muchos, es el lugar de nacimiento para otros, es el lugar donde la gente acude, a veces buscando una respuesta. Si vienen personas que han tenido problemas en su antigua vida, no pueden verte, pues a lo mejor haciendo cualquier cosa que les sirva de tropiezo. Y cuando me dijo eso, yo lo entendí. Le entendí. Pues eso es lo que me gustaría que fuera la iglesia de Malgrado. Cada uno de nosotros dispuesto a servir al Señor las 24 horas del día, los 365 días del año, las 24 horas. Decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y que podamos ser discipuladores y que de aquí puedan salir discípulos. Entonces, es como que el Señor nos lo encarga a nosotros, iglesia, a ti y a mí, para hacerlo. Yo decía antes, veían, dice, algunos dudaban, pero cuando se acercó el Señor le conocieron. Y quisiera acabar con esto. Vamos a Hechos, seguiremos con este tema unas semanas, ¿vale? Vamos a Hechos, capítulo 8.
Eh, estamos en el siglo I, más o menos te sitúo en el contexto. El Espíritu Santo descendió con toda su fuerza sobre la iglesia. Los dones se activaron fuertemente en muchos. Había sanidades, conversiones, había prodigios y señales, había cosas extraordinarias que acontecían y había un avivamiento tremendo. De repente el Señor levanta a un evangelista como Felipe, empieza a predicar y la gente se convertía a raudales. Y había un avivamiento, como te decía antes, terrible. La gente era liberada. Dice que salían los demonios pegando gritos y la gloria de Dios se manifestaba. Y un día le dice, vete camino de Samaria, vete al desierto. Tú imagínate que de repente el Espíritu Santo se derrame con toda su fuerza en este lugar, en Malgrat, y el Señor me diga a mí, no, vete a los Monegros, allí a Zaragoza, al desierto, vete para allí. Y tú le dices, Señor, pero a ver, si llevábamos tanto tiempo pidiendo por un avivamiento, que algo pasara, estamos viendo la gloria de Dios derramarse, que me vaya al desierto. Estamos viendo cosas extraordinarias, que me vaya al desierto. ¿Cuántos anhelan que pasen cosas así? Te voy a explicar algo. Ya falleció el evangelista que inició el avivamiento en Pensacola. Gil. Él ya partió con el Señor hace poco, pero él era un evangelista, tenía una agenda, él trabajaba y tal, y de repente escucha un día, en las noticias esto pasó, que una iglesia anglicana en Londres, te estoy hablando de hace aproximadamente unos 20 años, estaba teniendo una visitación fuerte del Espíritu Santo, pero fuerte. Es como si a ti te dijeran, me lo invento, oye, la iglesia católica de tal lugar está viendo un derramamiento fuerte del Espíritu Santo, pero la gente está hablando en lengua, el otro se está sanando y están pasando cosas extraordinarias. Algo así. Una iglesia anglicana. Él escucha esta noticia, y entonces él viaja de Estados Unidos para allá a visitarla. Cuando él vio todo lo que pasaba, entra en la iglesia Brompton Church, en la calle Brompton, en Londres. Cuando él entra, ve al ministro anglicano allí con la sotana y la gente desparramada por el suelo hablando en lengua. Entonces él entra allí, mira y habla con el hombre y dice, no, mire, yo he venido de Estados Unidos aquí porque iba a dejar el ministerio y tal, pero bueno, si puede orar por mí. Total, que el hombre dice, yo me fui como entré. Iba en el avión, tenía una campaña obligada para compartir, y cuando él llega era Pensacola y se inicia un avivamiento que ha sido conocido a nivel mundial, ¿verdad? Esto es un poco así. Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando el Espíritu Santo se derrama, uno de los diarios de mayor tirada en Inglaterra, y empiezan a acontecer esas cosas, abre en primera página y dice, el Espíritu Santo visita Londres. Y esa fue la noticia que él leyó. ¿Tú te imaginas que diga algún día un diario de tirada nacional, el Espíritu Santo visita Malgrat? Y cuando eso está pasando me dice el Señor a mí, vete a los Monegros. Y Felipe va. Pero para que entiendas por qué es el avivamiento. Dice 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Para eso era, ¿me escucháis? Avivamiento está muy bien, pero el Señor quiere que hagamos discípulos. Acércate a ese carro. Acércate a ese hombre. Y dice que se acerca. Y cuando se acerca, verso 30,
Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Eso era hacer discípulos. ¿Me escucháis? La gente que va viniendo y que muchas cosas las escucha pero no las entiende, que no sabe. ¿A cuánta gente le he dicho, oye, pero tienes que orar? Y dices, es que no sé cómo hacerlo. De ir y hacer discípulos. ¿Cuánta gente como mi madre, sentada en la cama y le dices, mamá, tienes que arreglar tus cuentas con el Señor? Quizá te quede poco tiempo. Y me mira mi madre y me dice, hijo, no sé cómo hacerlo. Es como ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y eso es lo que el Señor nos comisiona a nosotros, Iglesia de Malgrán. No miro a nadie más. Y quizá es algo que tendríamos que empezar a enfocarnos. Que sepáis que estoy buscando materiales para poder dar. Y que sepáis que está en mi corazón abrir casas de gente de la iglesia. Mira, si tenemos que dejar el martes de dar clase aquí, se hará. Pero la iglesia tiene que ir. Por tanto, id y hacer discípulos. Dice, bautizándolos y enseñándoles. Entonces, es algo que como iglesia me gustaría que entendiéramos. Amén, lo dejamos aquí. No quisiera alargarme más, pero vamos a estar unas semanas hablando de eso. ¿Os parece? Y si Dios cuenta contigo para hacer eso. Oramos. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y queremos pedirte, Señor, por tu palabra, sabiendo que esta es sí, amén. Padre, te pido, Señor, que la guardes en nuestros corazones y que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Oh Padre, Señor, dispón de nosotros, Señor. Y Padre, ayúdanos, Señor, a poder ser ejemplo a otros. Oh Padre, te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.